En videos anteriores vimos que para sintetizar las proteínas necesitamos la información genética que está contenida en la molécula de ADN en nuestro núcleo celular. Y también vimos que este ADN va a transferir su información genética a una molécula intermediaria, que es el ARN, el ácido ribonucleico, y que este ARN va a poder salir del núcleo, llegar al citosol para poder sintetizar las proteínas. Por supuesto, también vimos que nuestras proteínas son cadenas lineales de aminoácidos, vamos a escribirlo así, o vamos a escribirlo por primera vez en realidad para que quede aminoácidos. Y sabemos que cuando queramos hablar de aminoácidos les pondremos 2A. Entonces, las proteínas sintetizadas por pequeñas moléculas que son los aminoácidos utilizan como código la información que está en el ARN y esto sucede en el citosol de la célula. Entonces, vamos a ir acá abajo para poder explicar cómo es que se produce la síntesis de la proteína y síntesis dentro de lo que es bioquímica de proteínas, se conoce como el proceso de la traducción de proteínas. Entonces, dijimos que ocurría en el citosol de las células eucariotas. Vamos a dibujar entonces una gran célula. Acá está el núcleo. Y vamos a ver que en el citosol están estas pequeñas partículas, muchas de ellas, que las conocemos como los ribosomas. Los ribosomas es exactamente donde ocurre la traducción de las proteínas. Y acuérdense que también teníamos dentro de la estructura de las células una estructura llamada retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico. Y si se acuerdan mejor, la primer parte del retículo endoplásmico, que se llama retículo endoplásmico rugoso, se llamaba rugoso porque al microscopio las rugosidades en realidad son por la presencia de ribosomas que están en la membrana de este retículo. Quiero decir que entonces la traducción de proteínas se va a dar lugar o en el citosol de la célula o también en la membrana de este retículo endoplásmico. Entonces vamos a hacer primero, voy a borrar acá, para que podamos hacer una gran lista de todo lo que necesitamos para que ocurra este proceso de traducción. Como si fuera una receta de una reacción química. En vez de una receta gastronómica, vamos a hacer una receta de una reacción química. Entonces vamos a poner por puntos qué es lo que necesitamos. Lo primero que necesitamos es un ARN mensajero. El ARN mensajero es el que trae la información desde el ADN en el núcleo, lo trae hasta el citosol y es la molécula que contiene todo el código de nucleótidos que dijimos que era el código de los codones. Si no viste el video de introducción a las proteínas, recomiendo que lo vean porque ahí es donde hablamos de código de codones. Entonces, tenemos el ARN mensajero, lo vamos a dibujar acá para ya empezar a tener nuestros códigos. Bien, volvamos al rojo. Necesitamos ribosomas. Dijimos que estaban en el citosol o en la membrana del retículo endoplásmico. Necesitamos también, muy importante, aminoácidos. Aminoácidos. Dijimos que hasta ahora tenemos 22 tipos diferentes de aminoácidos en las células y lo que vamos a necesitar es que esos aminoácidos los encontremos sueltos y listos para poder ser utilizados. Otro punto muy importante, necesitamos una enzima que sea capaz de producir esta reacción química. ¿Cómo se llama la enzima de la traducción de proteínas? Difícil el nombre, pero lo vamos a escribir acá. Se llama aminoacil ARNT sintetasa. Me equivoqué acá. Vamos a ponerlo bien mejor. Ahí está. Sintetasa.
Entonces, la aminoacil ARNT sintetasa. Para nuestro propósito del video vamos a llamarla sintetasa solamente, pero este es el nombre de la enzima. Otra cosa que necesitamos, muy importante, ATP, la energía. ¿Por qué? Porque esta reacción química de síntesis de proteínas es una reacción endergónica. Endergónica, ¿qué quiere decir? Que es una reacción que requiere de energía. Por eso es que la célula necesita sintetizar toda esa energía. Cuando vimos el video de cadena respiratoria, bien, necesitamos el ATP. ¿Qué otra cosa nos podemos estar olvidando? Algo importante. Una molécula llamada ARNT. El ARNT es el ARN transcripcional. El ARN transcripcional es un ARN que tiene una forma parecida a esto, por cómo se pliega, y tiene un sitio de unión en este extremo para pegar aminoácidos. ¿Cuál es la función de este ARN transcripcional? Es la de llevar los aminoácidos al ribosoma para que se puedan traducir. Esa es la función. Entonces, pegamos cada uno de los 22 tipos de aminoácidos diferentes a un ARNT y este complejo de ARNT con el aminoácido se llama aminoacil ARNT. Entonces, tenemos el complejo en el citosol listo para ir a incorporarse. ¿Cuántos ARNT diferentes tenemos? Por lo menos hay 31 ARNT diferentes. Quiere decir que tenemos un ARNT por cada aminoácido que tenemos en nuestra célula. Eso es muy importante porque esa es la forma por la cual la célula sabe qué aminoácido tiene que llevar en cada una de las posiciones de la proteína. ¿Se acuerdan que las proteínas estaban formadas por las cadenas lineales de los aminoácidos? En la posición 1, 2, 3, 4, 5 y así seguimos, tiene un aminoácido diferente. Entonces, tengo que poder informarle qué aminoácido tiene que traer en cada uno de esos momentos. Entonces vamos a bajar ahora que tenemos la lista de ingredientes a ver cómo se cocina esta proteína, cómo se sintetiza. Y lo primero que vamos a dibujar entonces es un ribosoma y lo vamos a hacer bien grande. Vamos a hacerlo así. El ribosoma está compuesto, vamos a escribir que esto es un ribosoma, está compuesto por una subunidad mayor y una subunidad menor. El ribosoma de una célula eucariota es un poco diferente del procariota, pero ambos tienen las dos subunidades. ¿Qué encontramos en la subunidad mayor? Dos sitios importantes. Un sitio conocido como el sitio P y otro sitio conocido como el sitio A. Entonces, lo primero que ocurre, primer paso de todos, es que el ARN mensajero se va a pegar a la subunidad menor del ribosoma. Ese es el paso número 1. El ARN mensajero, que contiene la información genética para decirme qué proteína voy a necesitar, se pega a la subunidad menor del ribosoma. Luego, tengo que traer el primer aminoácido. Supongamos que, como les conté por el código de codones, tenemos que las primeras 3 letras del ARN mensajero son A, U y G. Adenina, uracilo, guanina. AUG codifica, es el triplete o el codón, que codifica para el aminoácido llamado metionina. Entonces, la metionina tiene que poder llegar a este sitio P, pero le dijimos que venía acompañado del ARNT que le corresponde a la metionina. Entonces, esto va a venir hacia acá y se va a pegar en el sitio P.
Vamos a borrar, antes de borrar vamos a dibujar la metionina acá con una M y vamos a decir que quedó en el sitio E. Y vamos a borrar esto porque ahora te voy a mostrar. Bien, sigamos. Si sigo leyendo ahora el segundo codón, ahora digamos que viene CCG. Y CCG es otro codón que va a codificar para otro aminoácido. Por supuesto, como no tengo la tabla acá del código de codones, no me acuerdo exactamente, pero supongamos que sea alanina, el aminoácido alanina, que por supuesto va a venir acompañado de su ARNT y lo va a traer ¿a dónde ahora? Lo va a llevar al sitio A. Entonces, deja la alanina en el sitio A, vamos a escribirlo con una A de alanina, en el sitio A, y ahora lo que ocurre es que la enzima sintetasa, la dijimos, la aminoácido y la RNT sintetasa, va a generar una unión de los dos aminoácidos. ¿Sí? Bien, entonces, ahí se unieron los primeros dos aminoácidos de la proteína. ¿Cómo hago ahora entonces para unir el tercer aminoácido que está codificado en el próximo codón? Para eso ocurre lo siguiente. Estos dos aminoácidos se corren un lugar para la izquierda. Voy a borrar acá para poder mostrarte cómo sigue, cómo seguiría. Esta unión la borramos. Vamos a borrar este aminoácido y vamos a poner ahora la metionina para afuera unida a la alanina que ahora quedó en esta posición, la alanina. Y acá quedó libre el espacio, se corrió todo hacia la izquierda. Al quedar libre el espacio A, que es el espacio aceptor del ribosoma de la subunidad mayor, va a venir ahora el tercer aminoácido. Entonces dijimos, tenemos, por ejemplo, GUU. Este codón ahora codifica para un tercer aminoácido, por ejemplo, leucina. Y la leucina otra vez viene acompañado de su ARNT que lo va a llevar al sitio aceptor. Entonces tenemos la leucina y así viene la sintetasa y genera la unión. Y ahora tenemos tres aminoácidos y por supuesto otra vez se vuelve a correr hacia la izquierda. Y así sucesivamente hasta que tengo toda la cadena de aminoácidos unida que se separa de los ribosomas. Esto es básicamente la síntesis de una proteína, que ocurre en células eucariotas y procariotas con pequeñas diferencias. Esta proteína es una proteína lineal, no tiene una estructura tridimensional. En nuestro próximo video vamos a hablar sobre qué modificaciones tienen las proteínas para poder plegarse en su forma estructural, que es la que en realidad va a funcionar. Seguimos entonces aprendiendo en Educatina.